Amados hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Estamos considerando la segunda de Corintios, estamos en el capítulo 10 y hemos estado considerando los versículos 3 al versículo 6. Voy a leerlos nuevamente. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. El apóstol Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esta semana, junto con mi hermano Raúl el Chamito, y el hermano Jan, un hermano haitiano de nuestra congregación, fuimos a despedir a una señora al cementerio. Y cuando estábamos conversando ahí, antes que comenzaran los funerales mismos, tuvimos una rica conversación sobre las batallas, los combates, las luchas espirituales que los cristianos tenemos. El hermano Jan, el hermano haitiano, me decía que él está batallando todos los días y que él entiende que en esta batalla no hay treguas. Y después nos dijo a Raúl y a mí, y en esta batalla no hay descanso tampoco. Hay que estar siempre alerta, siempre preparado. Y eso me llevó a pensar mucho cuando él me estaba ministrando la palabra a mi vida. Yo creo que Dios usó a Jan para hablar a mi corazón esta semana en el cementerio. Y eso me llevó a pensar y le compartí mis pensamientos a Raulito cuando regresábamos a casa. Y la verdad es que en 2 de Corintios capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13, Pablo está enfrentando batallas, combates, luchas espirituales. Y estas luchas y estos combates de Pablo, junto con Silas, con Timoteo, con Tito, estas batallas no es una batalla por poder, por el poder, por autoridad, no. Esta batalla tiene que ver por la verdad de Dios. Eso me llevó a pensar en 2 versículos para que los memoricemos en esta mañana y para que lo podamos atesorar en nuestro corazón. Porque si es una batalla por la verdad, me recordé el Salmo 51, por ejemplo, en el versículo 6. Pueden anotarlo, por favor. Salmo 51, versículo 6. Cuando el rey David está orando a Dios por misericordia, por bondad, por perdón, por Señor, purifícame, Señor, límpiame. David dice esto de Dios. Y me gustaría que esto se grabara en nuestra mente. Dice el versículo 6 en el Salmo 51, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Ahí está. Y si vamos a pelear esta buena batalla, si vamos a combatir en esta guerra espiritual, en esta mañana, yo les digo, Dios nos invita a amar la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Dios es un amante de la verdad y los cristianos debemos amar la verdad en lo íntimo.
El otro versículo que quiero que memoricemos tiene que ver también con nuestro Señor Jesucristo. Allá en Mateo capítulo 22, por favor. Mateo capítulo 22, cuando los fariseos le dicen esto al Señor Jesucristo. Quiero que también lo grabes esto, porque estamos en medio de una gran batalla, y esto es por la verdad. Dice Mateo capítulo 22, versículo 15 y 16, especialmente el 16, dice el versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, y aquí viene, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Ahí está, hermano. Sabemos que eres amante de la verdad. Dios el Padre ama la verdad en lo íntimo. Y estas son las palabras. Los cristianos, en medio de la batalla, debemos amar la verdad en lo íntimo y debemos ser amantes de la verdad. ¿Y por qué amantes de la verdad? Porque en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, se peleó, se batalló por la verdad. Dios en el huerto del Edén le dijo al hombre que si comiese del fruto, el fruto prohibido, el hombre iba a morir. Y la serpiente engañó a Eva. La engañó porque le dijo que no iba a morir si comiese del fruto del cual Dios le dijo que no comiera. Ahí está. Ahí está. Por un lado, Dios dice, vas a morir. Por otro lado, la serpiente, el diablo, el maligno y el mundo te dice, no vas a morir. Eva decidió creerle a la mentira. Eva permitió que la mentira entrara a su mente, entrara a su corazón. Eva decidió creerle al maligno y no amar la verdad, como nos enseña el Salmo 51 y Mateo capítulo 22. Luego tenemos cómo Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira para que le mintiesen al Espíritu Santo. Ahí tenemos a Ananías y Zafira permitiendo que Satanás llenara su corazón y ellos decidieron, un matrimonio cristiano decidió mentirle al Espíritu Santo, mentirle a los apóstoles. Y tenemos lo que hemos dicho en Romanos capítulo 1, versículo 25, que el mundo ha cambiado la verdad de Dios por la mentira de Satanás. El mundo ha cambiado la verdad de Dios. Y por esta razón, hermanos, por esta razón, porque el mundo ha cambiado la verdad de Dios por la mentira de Satanás, hoy día tenemos tantas falsas religiones en el mundo, tantas falsas filosofías de los hombres, falsas doctrinas tenemos. Hay una falsa sexualidad en todas partes. Tenemos falsos sistemas educativos, y usted lo sabe, falsos sistemas educativos donde están lavándole el cerebro a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. Tenemos falsos sistemas de gobierno que no toman en cuenta a Dios en todas sus decisiones.
tenemos falsas identidades de géneros. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Todos estos cambios de la verdad por la mentira son ataques contra la persona del Dios verdadero que ama la verdad en lo íntimo. Son ataques contra la persona de Jesucristo, el Dios encarnado, que es amante de la verdad, que dijo, yo soy la verdad. Es un ataque contra el evangelio de la verdad. Es un ataque contra el reino de la verdad. Pero es un ataque de los principados, de los gobernadores, de las potestades, de las tinieblas en las regiones de maldad. Hoy en el mundo hay una maldad que se ha levantado contra todo lo que se llama Dios. ¿Puedes entender lo que te digo? Existe una mentira en el mundo, existe una falsedad, existe un engaño, existe una maldad que se ha levantado fuertemente contra todo lo que se llama Dios. Contra todo lo que se llama Dios. Usted lo sabe y yo lo sé. A Dios lo han sacado de todas partes. A Jesucristo no se le puede mencionar en ningún lugar hoy día. Hoy día ya no se puede hablar del reino de Dios. Ya no se puede hablar de la verdad de Dios. Porque el mundo ha decidido cambiar la verdad por la mentira, por el engaño. Por eso digo que el cristiano está en medio de una gran batalla. En esta batalla no hay tregua, no hay descanso. Pero gracias a Dios que tenemos armas poderosas en Dios, como dice el capítulo 10, versículo 5, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Tenemos armas poderosas, pero en Dios. Tenemos armas poderosas en Dios que destruyen fortaleza. Tenemos armas en Dios que derriban murallas. Como dijo el apóstol Juan, el que está con nosotros, el que mora en nosotros, es mucho más poderoso que el príncipe que está en el mundo. Los cristianos en esta batalla nos fortalecemos en el Señor Jesucristo y nos fortalecemos en el poder de su fuerza. Volviendo a mi conversación con Raúl, Chamito y Jan en el cementerio, Jan me hizo pensar en otra palabra aquí, que yo la pasé por alto el sábado pasado. Y quiero hacer una observación de estas palabras del apóstol Pablo. La verdad que me llamó poderosamente la atención. Y lo siento que la pasé por alto el sábado pasado. Pero Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios tiene sus instrumentos para enseñarle a uno, para ministrarle a uno. Y doy gracias a Dios por todos los instrumentos de Dios. El versículo 3, miren el versículo 3 de 2 de Corintios 10. Ahí está. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, es decir, como un hombre de carne y hueso que vive en este mundo, con necesidades, con luchas, con problemas, como todo. Miren lo que dice ahora. Y quiero que por favor anotes esto, pero lo anotes en tu mente también, lo anotes en tu corazón. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que me llamó la atención fue el término militamos.
y la palabra no militamos, que usa Pablo aquí. Cuando Pablo usa el término militamos, Pablo se refiere a un soldado que está en medio de una guerra, de una batalla, de un conflicto espiritual. Pues en que andamos en la carne, no militamos según la carne. Y la figura de un militar, de un soldado, es muy común en las cartas del apóstol Pablo. De hecho, tenemos aquí mismo en 2 de Corintios capítulo 6, en el versículo 7, ya hemos visto eso, dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia. Ya vamos a hablar de eso, con armas de justicia. Las armas de Dios son poderosas, tenemos armas de justicia. En Efesios capítulo 6, un pasaje muy conocido nuestro, pero debo leerlo. Efesios capítulo 6, dice el apóstol Pablo, por lo demás, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. La figura del soldado. Pablo entiende que está en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. Pablo entiende que es un soldado del ejército de Dios. Es un soldado del ejército de Jesucristo. Pablo entiende eso. En 1 de Timoteo, capítulo 6, Pablo dice lo siguiente, en el versículo 12, 1 de Timoteo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Sí, pelea la buena batalla de la fe. Tenemos toda la armadura de Dios. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Pero esta batalla, esta pelea, esta guerra espiritual, este combate espiritual no es por el poder, es por la verdad. El cristiano tiene que amar la verdad en lo íntimo. El cristiano tiene que ser amante de la verdad. En 2 de Timoteo, capítulo 2, Pablo le dice a su hijo Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Soldado de Jesucristo, pelea la buena batalla. Toma toda la armadura de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanitos? La figura del soldado, las armas de Dios, el escudo de Dios, la espada de Dios, las sandalias de Dios. Estamos en una guerra espiritual. Volviendo a 2 de Corintios capítulo 10, volviendo a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, lo que penetró en mi mente, lo que penetró en mi corazón, lo que más me llamó la atención en 2 de Corintios 10, versículo 3, es la certeza, la convicción, el proponerse en el corazón, la determinación de Pablo, de Tito, de Silas y de Timoteo, de estos fieles soldados de Jesucristo. Estos soldados de Jesucristo tomaron una determinación, tomaron una decisión. Yo quiero que en esta mañana de sábado nosotros también tomemos esta determinación. Si vamos a pelear esta buena batalla, si vamos a tomar toda la armadura de Dios, si somos soldados de Jesucristo, Pablo dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, aquí viene, no militamos. No militamos según la carne. Ahí está. Pablo determinó en su corazón,
Pablo, un hombre de certeza, un hombre de convicción. Pablo tomó la firme decisión en su vida de no pensar y de no vivir según la carne. El cristiano debe definirse. El cristiano debe tomar decisiones de no militar en esta guerra espiritual, de no combatir en esta guerra espiritual según la carne. Pablo decidió no vivir en medio de esta batalla según la carne. Pablo, por la verdad del evangelio, decidió no andar en la carne. Pablo era un amante de la verdad. Pablo amaba la verdad en lo más íntimo. Pablo, Silas, Timoteo, Tito, ellos amaban la verdad. Y no solamente amaban la verdad, sino que andaban en ella. La verdad permanecía siempre en ellos. Y eso también me hizo acordar nuestro estudio de Segunda de Juan. ¿Se acuerdan Segunda de Juan? Veámoslo, por favor, para que lo puedas anotar. Porque para pelear esta buena batalla hay que amar la verdad en lo íntimo. Hay que ser amante de la verdad. Hay que enseñar la verdad. Pero también hay que caminar en la verdad. Y la verdad tiene que permanecer para siempre en nosotros. Porque hay una mentira en el mundo. Eva ya fue engañada. Decidió creerle al maligno y no creerle a Dios. Ananías y Zafira permitieron que Satanás llenara su corazón con mentiras. El mundo ha cambiado la verdad por la mentira. Pero el cristiano tiene que ser amante de la verdad, tiene que amar la verdad en lo íntimo. El cristiano tiene que decidir, pero tiene que tomar la decisión, aunque militamos según la carne, no andamos según la carne, no vivimos según la carne. En segunda de Juan, versículo 1 al 3, el anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, amamos en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El cristiano ama la verdad, el cristiano conoce la verdad. Versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. La verdad la amamos en lo íntimo, somos amantes de la verdad, conocemos la verdad, amamos en la verdad permanece para siempre en nosotros. Y el versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Andamos en amor, pero también andamos en la verdad. Aunque volvamos a segunda de Corintios, por favor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Uno tiene que pensar, hermano, si estamos amando la verdad en lo íntimo, si somos una iglesia que ama la verdad, que es amante de la verdad, tenemos que pensar que si la verdad permanece para siempre en nosotros, y si estamos andando la verdad. Voy a decirlo de otra manera, para que se me entienda mejor esto. Quiero preguntar en esta mañana, todo lo que tú haces en tu vida diaria, lo que sea, todo lo que yo hago en mi vida diaria, lo hago a la manera mía o a la manera de Dios. Todo lo que tú haces, cómo tú vives tu vida diaria, cómo tú piensas, cómo tú hablas, cómo tú te comportas a la manera tuya o vives a la manera de Dios.
Cuando digo vives a la manera tuya, me refiero a vives como vive el mundo, en sus mentiras, en sus engaños, en sus falsedades, o vives a la manera de Dios. Y eso significa andando en la verdad, conociendo la verdad, ser amante de la verdad, practicar la verdad. Voy a decirlo de otra manera. Voy a decirlo de otra manera. Tu matrimonio, por ejemplo. Mi matrimonio. ¿Llevas tu matrimonio a tu manera o a la manera de Dios? Cuando crías a tus hijos, ¿los crías a tu manera o los crías a la manera de Dios, de acuerdo a la verdad de Dios? Cuando tratas a los demás, a tu prójimo, a tu hermano, ¿los tratas a tu manera, como los trata el mundo, o los tratas como los trataría Dios, como los trataría Jesucristo? Cuando haces un negocio, cuando haces dinero a tu manera, como lo hace el mundo, o haces dinero a la manera de Dios, de acuerdo a la verdad del Evangelio. Cuando servimos en la iglesia a tu manera, a mi manera, o servimos en la iglesia a la manera de Dios, humildemente, con ternura, amando a los hermanos, entregándonos a los hermanos, sirviendo a los hermanos. Cuando asistimos a la iglesia, a adorar a Dios, asistimos a adorar a Dios a mi manera, a tu manera, o a la manera de Dios, en espíritu y en verdad. Pablo decidió entrar en el ejército de Cristo. Pablo decidió vivir en este ejército a la manera de Dios y no a la manera del mundo. En segunda de Timoteo, volvamos a segunda de Timoteo, acabamos de leerlo. Pablo dice en los versículos 3 al 5, y quise usar este pasaje porque hace un tiempo atrás tuve una muy buena conversación, pero una fuerte conversación con un ministro de la iglesia, que observé que estaba llevando su ministerio, llevando a la iglesia a su manera y no a la manera de Dios. Un ministro de la iglesia. Y este fue el pasaje que compartí con él. Le recordé que estamos en una batalla, que estamos en una guerra espiritual. Le recordé que él y yo somos soldados de Jesucristo. Somos amantes de la verdad, amamos la verdad en lo más íntimo nosotros. Que somos los cristianos de la verdad, que andamos en la verdad, que la verdad debe permanecer siempre en nosotros y que debemos vivir nuestras vidas de acuerdo a la verdad del Evangelio y no a la manera del mundo. Ya voy a explicar un poquito más de eso. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 le dice en el versículo 3, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo, un buen ministro de Jesucristo, un buen soldado de Jesucristo es por su dedicación, por su disposición y por su voluntad, por el servicio que él entrega al ejército. Los soldados de Jesucristo debemos ser dedicados, debemos tener disposición, voluntad, servicio, entrega al que los tomó por soldado.
Un buen soldado de Jesucristo es activo, espiritualmente es activo. Como dijo el hermano Jan, aquí no hay tregua, aquí no hay descanso. Un buen soldado de Jesucristo no espera tiempos fáciles, no tiempos placenteros, tiempos cómodos. Un soldado de Jesucristo en esta batalla asume riesgos. Hay adversidades, hay sufrimiento, hay tribulaciones, hay aflicciones. Pero es parte de la vida de un soldado de Jesucristo. Ningún soldado en tiempos de guerra o en tiempos de peligro entra al campo de batalla rodeado de comodidades, de lujos. No. Hay dureza en el campo de batalla, hay adversidades, hay agotamiento. Somos soldados de Jesucristo, hermano. Ningún cristiano debe esperar una vida fácil, una vida cómoda. El cristiano que es soldado de Jesucristo debe estar preparado para el combate, preparado para la lucha, preparado para la guerra, preparado para el sufrimiento, preparado para las incomodidades, preparado para las burlas, para la oposición, preparado. Un buen soldado de Jesucristo, dice el versículo 2 Timoteo 2, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Concentración. El buen soldado jamás va a enredarse en los negocios de la vida. Y eso fue un tema de conversación con este hermano y ministro de la iglesia. Y he tenido este tema de conversación con muchos ministros de la iglesia de Cristo. Un buen soldado de Jesucristo, que está preparado para la batalla, que ama la verdad, que es amante de la verdad, que vive en la verdad, que permanece en la verdad. Ese soldado no se va a enredarse en los negocios de la vida. El buen soldado se desliga de los asuntos seculares para dedicarse a agradar y satisfacer a su comandante, a su superior, aquel que lo tomó por soldado, en este caso Jesucristo. Y quiero aclarar un poquito esto de los enredos en los negocios de la vida. Lo que Pablo prohíbe a los soldados de Jesucristo no es toda actividad secular. No, no está hablando Pablo de eso. Sino más bien Pablo está prohibiendo enredos, enredos en los negocios de la vida. Estos enredos muchas veces impiden pelear la buena batalla de la fe. Estos enredos es como bajar la guardia en este combate. Es como bajar la guardia en esta guerra espiritual. Y creo yo personalmente, por mi segundo estudio de Timoteo, que este consejo de no enredarse en los negocios de la vida se aplica particularmente a los ministros, a los ancianos que sirven en una iglesia de Cristo a tiempo completo. El que se dedica a tiempo completo al servicio de Cristo, al servicio del reino de Dios, ese cristiano no debe enredarse en los negocios de la vida. Y ese ha sido el problema de muchos ministros de Dios. Descuidan el campo de batalla, descuidan la guerra espiritual, descuidan las armas de Dios por enredarse en los negocios de la vida. Pablo había aconsejado a Timoteo que como ministro, él le había dicho a él en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza, no descuides el don que hay en ti. Cuando el cristiano se enreda en los negocios de la vida, descuida lo más importante, que es la lectura de la palabra, la exhortación, la predicación, el mensaje.
Yo les decía a algunos siervos de Dios que trabajan a tiempo completo y que andan buscando entradas para su economía haciendo otros trabajos. Ministros que se meten o se comprometen en negocios de los cuales después no pueden salir. ¿Cuántos hermanos se enredaron en negocios que después no podían salir? Ministros que viven endeudados y descuidan la palabra de Dios, descuidan la exhortación, descuidan la enseñanza, descuidan la predicación, descuidan su propia vida espiritual. Un buen soldado de Jesucristo, que es amante de la verdad, que permanece en la verdad, debe estar dedicado a la batalla, sometiéndose a una vida de disciplina, de una vida de piedad, y no debe enredarse ni distraerse con los negocios de la vida. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esa es la decisión de los apóstoles. No militamos según la carne. Son fuertes decisiones que debemos tomar los siervos de Dios. Y me acuerdo del joven José con sus 17 años, viviendo en Egipto, siendo un esclavo, y la esposa de su amo Potifar, tratando de seducirlo, de acostarse con él, de enredarse con él. ¿Y qué dijo este joven de 17 años? ¿Cuál fue la respuesta de este joven? ¿Cuál fue la determinación de este joven? No voy a blasfemar contra Dios. No voy a pecar contra Dios. Y ni voy a deshonrar a mi amo, al que me tomó por esclavo. Este hombre, José, decidió no vivir según la carne. Debemos tomar decisiones. Me acordé del joven Daniel. El joven Daniel fue puesto por Dios allá en Babilonia, con toda la lujuria, con toda la idolatría, con toda la mentira, con todo el engaño, con toda esa vanagloria, esa arrogancia de los babilónicos. Y este joven Daniel con 12, 14 años fue puesto por Dios ahí. Y a los 21 fue puesto en la corte del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y a él se le obligó a contaminarse. Pero ¿qué hace Daniel? Daniel propone en su corazón, decidió en su corazón, determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Él decidió eso en su corazón. Son determinaciones. Y usted sabe que el joven Daniel estuvo ahí pasó por el gobierno de Nabucodonosor, por el gobierno de Belsasar, por el gobierno de Ciro, de Darío. Y dice en Daniel capítulo 6 que cuando quisieron acusar a Daniel, ya Daniel con 80 años, quisieron acusarlo los sátrapas y otras personas, no pudieron acusarlo en relación con la ley de su Dios, porque fue hallado fiel, no se halló ningún vicio. ¿Qué quiero decir? Que Daniel a los 12 años propuso en su corazón, determinó en su corazón no andar según la carne, no andar según la manera del mundo, no aceptar la mentira del mundo, sino que se mantuvo fiel a la verdad de su Dios en cuanto a la ley de su Dios. Cuando hubo un edicto de no orar a otro Dios que no fuera el Dios de los persas, Daniel dijo, no, yo voy a arrodillarme y voy a orar como es mi práctica
3 veces al día mirando hacia Jerusalén. Determinaciones. Hombres que determinaron ser fiel a Dios, que decidieron no militar según la carne. Y el joven Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que los tesoros temporales del pecado. Hombres de Dios que determinaron no militar según la carne. Ellos entendían que estaban en guerras espirituales, estaban en medio de tentaciones, estaban en medio de enredos del mundo, pero decidieron vivir a la manera de Dios, decidieron vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo en 2 Timoteo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice esto. Mira la decisión que toma Pablo, un versículo que usted y yo podemos recitarlo de memoria. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para Jesucristo, para el servicio de mi Rey, para el servicio de mi Señor. Vivo para Él. Aunque vivimos según la carne, no militamos según la carne. El mismo consejo que el apóstol Pedro les dio a las iglesias de Asia en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, por favor, versículo 1 al 3. Pedro dice a las iglesias de Asia, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ahí está la clave. Armaos del mismo pensamiento. Tener la misma determinación que tuvo Cristo. Armarse con el mismo pensamiento que tuvo Cristo. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Versículo 2. Para no vivir, aquí están las determinaciones, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, para no vivir el tiempo que resta en la carne. El tiempo que nos queda en este mundo, el tiempo que resta, que nos queda en esta vida, uno tiene que determinar cómo vas a vivir el resto de tiempo que te queda en este mundo. ¿Cómo vas a vivir el tiempo que tienes en este mundo, el que te resta? ¿A la manera de Dios o a la manera tuya? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que me resta, voy a vivirla conforme a la voluntad de Dios. Voy a vivir de acuerdo al Evangelio. Voy a amar la verdad. Voy a ser un amante de la verdad. El tiempo que me resta. Amén, hermanitos. El tiempo que nos resta. Esta guerra por la verdad, repito, es para todos aquellos que aman la verdad. Pablo
y Silas y Timoteo y Tito determinaron no andar según la carne. No. Como hemos dicho que tenemos que determinar cómo vamos a vivir el resto de tiempo que nos queda, a la manera tuya o a la manera de Dios, conforme a las concupiscencias de la carne o conforme a la voluntad de Dios. Pablo determinó con sus compañeros, aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. La pregunta ahora, ¿cómo vamos a pelear esta buena batalla? ¿Con las armas nuestras o con las armas de Dios? Hay armas de este mundo, armas carnales, pero también tenemos las armas de Dios. Tenemos las armas de Dios. Mira 2 de Corintios de nuevo. Versículos 2 de Corintios capítulo 6, versículo 7. Las armas de Dios. No voy a desarrollar el texto, pero quiero que las anotes, por favor. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia. Armas de justicia. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, por favor. Versículo 12. Libro de Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Aquí está. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Armas de justicia. Tenemos las armas de la luz. En Efesios tenemos toda la armadura de Dios para poder estar firme, para poder resistir y para poder estar en pie en el día malo. Peleamos la buena batalla con armas de justicia, con las armas de luz, con la armadura de Dios. Y esto tiene que ver con vivir la vida de acuerdo al Evangelio. Esto tiene que ser con una vida de fidelidad, de integridad, de honestidad en este mundo. Las armas de Dios tienen que ver con el Evangelio de la paz. Somos hombres que reconciliamos. Somos personas de paz. Predicamos un evangelio de reconciliación, un evangelio de paz. Las armas de Dios tienen que ver con orar en todo tiempo, con toda oración y súplica y en el Espíritu. Tiene que ver con colocarse el escudo de la fe. Tiene que ver con mi confianza, con mi certeza, con mi dependencia total en Dios. Las armas de justicia, las armas de la luz, la armadura de Dios. Nosotros los cristianos no batallamos con las armas del mundo, con armas carnales. No batallamos con las armas de este mundo. ¿Y cuáles serían las armas de este mundo? En 1 de Corintios, 2 de Corintios, murmurando de otros, envidiando a otros, peleando con otros, insultando a otros, pagando mal por mal, maldiciendo a los demás, causando divisiones, causando pleitos, causando rivalidades. Esas son las armas del maligno. Esas son las armas del mal. No son las armas de Dios. No son las armas de Dios esas, hermanos míos. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. El cristiano tiene que pelear, pero con las armas de Dios, armas de justicia, con el evangelio de la paz, amantes de la verdad.
Pablo está peleando una batalla aquí en Segunda de Corintios, en el capítulo 10, volvamos a Segunda de Corintios, capítulo 10, pero mira cómo enfrenta el conflicto, mira cómo enfrenta el problema Pablo. Pablo está en una batalla espiritual aquí en Segunda de Corintios, pero mira el espíritu de Pablo, mira el corazón de Pablo, mira la mente de Pablo. En el capítulo 10, ya lo dijimos, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo está manso y humilde como Cristo, enfrentando esta batalla. No insultando a nadie, no maldiciendo a nadie, no murmurando de nadie, no envidiando a nadie, no humillando a nadie, no despreciando a nadie, sino con la mansedumbre y con la ternura de Cristo, él está enfrentando esta batalla y con un tanta humildad, porque dice, yo Pablo ruego, y en el versículo 2, ruego pues. Él es un siervo de Dios. El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y Pablo es un siervo de Cristo, que con mansedumbre, con la ternura de Cristo, con la humildad de Cristo, con las armas de Cristo, está corrigiendo esto, está reprendiendo esto. Pero no con insultos, no con maldiciones, no pagando mal por mal, no devolviendo mal por mal. El carácter de Pablo, con la ternura de Cristo, con la mansedumbre de Cristo. Y uno tiene que preguntarse, hermanitos lindos, ¿con qué armadura vamos a combatir? ¿Con la armadura de los hombres? ¿O con la armadura de Dios? Tenemos las armaduras de Dios y tenemos las armaduras del maligno, que son terrenal, animal y diabólicas. Conflictos vamos a tener, luchas vamos a tener, pero ¿cómo las enfrentamos? ¿A la manera tuya o a la manera de Dios? ¿Con las armas tuyas o con las armas de Dios? El problema es que los cristianos están peleando con las armas del mundo, con armas carnales, y no con las armas de Dios, no a la manera de Dios, no como siervo de Dios. ¿Cómo defines tu vida, hermano mío? ¿Cómo defines tu vida? ¿Eres un hombre carnal o eres un hombre espiritual? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿La estás llevando a tu manera o la estás llevando a la manera de Dios? A la manera de Dios, Pablo trata el asunto con la ternura y la mansedumbre de Cristo. A la manera de Dios es lo que dice Gálatas capítulo 6. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, pero con las armas de Cristo, con el espíritu de Cristo, con espíritu de mansedumbre. Por eso es importante cómo te defines. ¿Eres un hombre espiritual, que anda en el espíritu, que vive en el espíritu, que piensa en las cosas del espíritu? ¿O eres un hombre carnal, que piensas en las cosas de la carne, que vive según la carne, que lucha según la carne? Uno tiene que definirse. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Que Dios me los bendiga. Esto quería compartirles en el día de hoy. Seguimos con la segunda de Corintios, si Dios lo permite, el próximo sábado. Buenos días, que la pasen bien.